el segundo año después de mi divorcio con Calvino. Calvino, como deseaba, terminó uniéndose con su verdadero amor. Me envió un mensaje advirtiéndome que no fuera a su boda a arruinar el ambiente. No sabía que yo ya estaba muerta. El joven que tomó mi teléfono lo insultó sin piedad, pero Calvino, con expresión sombría, le preguntó a ese hombre qué relación tenía conmigo. Capítulo 1. Antes de la boda de Calvino, todos organizaron una fiesta para él y Regina con antelación. Felicidades. Después de tantos años, por fin lograron estar juntos. Esto sí que es una pareja perfecta. Calvino, la que te casaste antes no le llega ni a la suela del zapato a Regina. Menos mal que te divorciaste. La exesposa de Calvino de la que hablaban era yo. Morí poco más de medio año después de divorciarme de Calvino. Tras mi muerte, mi alma ha estado vagando por este mundo. Hace poco, terminé flotando hasta el lado de Calvino, como si estuviera atada a él, incapaz de alejarme. Supongo que es porque estoy muerta. Aquellas palabras hirientes de antes ahora solo me parecen ruido molesto. En cuanto a Calvino, mantenía la mirada baja, imposible de leer. Con sus manos elegantes, pelaba una mandarina para Regina, quitando con cuidado cada fibra blanca. Me resultaba curioso. Calvino es un joven heredero de una familia adinerada, alguien acostumbrado a ser servido. Durante los 5 o 6 años que estuvimos casados, nunca hizo algo así por mí. Bueno, hubo una vez. Esa vez, tuve fiebre alta y al despertar quise comer una manzana. Él tomó la iniciativa de pelarme una. Fue la primera vez que respondió a mis sentimientos. En ese momento me sentí conmovida, creyendo que por fin, después de tanto esperar, vería la luz. Pero cuando llevaba la manzana a medio pelar, Regina lo llamó diciendo que había vuelto al país y que fuera a recogerla. Calvino se fue apresuradamente. Al final, nunca pude comer la manzana que él peló con sus propias manos. A Regina siempre le ha gustado ser el centro de atención. Al escuchar a los amigos de Calvino hablar de mí, se mostró algo incómoda. En un día tan bueno, ¿para qué mencionarla? Coman mandarina. Solo cuando probó la mandarina pelada por Calvino, apareció una leve sonrisa en su rostro, pero mi existencia seguía siendo una espina clavada en su corazón. En el camino de regreso, Regina dijo con preocupación: Calvino, en unos días nos casamos. ¿Crees que Elena vendrá a buscarnos problemas? Es el día más importante de mi vida. No quiero que ella lo arruine. Calvino le dio unas suaves palmadas en la mano y dijo con cierto tono punzante: Tranquila, ella ya lo superó hace tiempo. Me quedé sin palabras. Claramente quien se equivocó fue él. ¿Por qué en su tono parece guardar resentimiento hacia mí? Eso espero, respondió Regina. Es bastante irónico. Resulta que Regina también sabe lo importante que es una boda para una mujer, pero mi boda fue precisamente destruida por ella. Capítulo 2. El día de mi boda con Calvino. Regina lo llamó, con la voz llena de llanto. Calvino, tuve un accidente de coche. Creo que me estoy muriendo. ¿Puedes venir a verme? En la videollamada, Regina estaba cubierta de sangre. Una escena impactante. Calvino, mientras la consolaba, me dijo: tengo que salir un momento. Le recordé: Calvino, hoy es nuestra boda. Su ceño atractivo se frunció aún más. Elena, sé razonable. Regina está a punto de morir. Solo si estoy con ella podrá entrar tranquila a la operación. En cuanto se fue, todos los invitados se quedaron mirando mi desgracia como si fuera un espectáculo. Los amigos de Calvino incluso se burlaron directamente. Elena, ¿lo ves? Ni siquiera eres digna de sostenerle los zapatos a Regina. Si Regina no hubiera estado en el extranjero, jamás habrías tenido la oportunidad de casarte con Calvino. No creas que por casarte con él ya eres nuestra cuñada. Para nosotros, solo Regina lo es. Después de la boda, incluso recibí un mensaje de un número desconocido. Yo pensaba que Calvino te amaba mucho, pero parece que no tanto, aunque no tenía pruebas. Sabía que ese mensaje lo envió Regina. Esa fue la primera vez que comprendí lo devastador que puede ser el llamado verdadero amor. Antes de casarme, solo había oído hablar de Regina a través de los amigos de Calvino. Capítulo 3. Mi encuentro con Calvino surgió de un cliché: el héroe salvando a la damisela. Yo me enamoré de él en secreto. Cuando una mujer persigue a un hombre, la barrera es como una fina gasa. En aquel entonces, Calvino estaba siendo presionado por su familia para casarse, y yo era una candidata adecuada, así que terminó casándose conmigo. Los amigos de Calvino nunca me aceptaron realmente. Entre líneas, siempre daban a entender que si Regina no se hubiera ido al extranjero, yo jamás habría tenido la oportunidad de casarme con él. Regina creció con ellos, y todos la reconocían como la verdadera cuñada. Sin embargo, en ese momento Calvino me dijo que todo eso ya era cosa del pasado, que ahora solo me tenía a mí en su corazón, y yo le creí. Creí que realmente todo había quedado atrás.
El desenlace de aquella boda fue que Regina nunca tuvo ningún accidente. Ese día, Regina perdió en un juego de verdad o reto, y por eso hizo aquella llamada. Por ese asunto, Calvino se enfadó muchísimo con ella y dejaron de tener contacto. Tiempo después, por arreglos familiares, Regina se casó con un hombre de su mismo estatus. Mi mundo volvió a la calma. Más adelante, Regina se divorció y regresó al país, y mi matrimonio con Calvino, con la intervención de Regina, fue llegando poco a poco a su final. Sin darme cuenta, seguí a Calvino y a Regina hasta su casa matrimonial. Me sentí incómoda. No tengo el hábito de espiar la vida privada de otros. Capítulo 4. En plena madrugada, el organizador de boda seguía desvelado preparando todo para su gran día. Escuché algunos detalles de la boda. Las flores serían transportadas por avión desde el extranjero, en un jet privado, asegurando que llegaran frescas, incluso con el rocío de la mañana. El vestido de novia fue diseñado por un diseñador italiano de alta costura, reservado con un año de anticipación, con 999 diamantes incrustados, garantizando que la novia luciera radiante. El lugar de la boda también fue cuidadosamente seleccionado, uno tras otro. El organizador confirmaba cada detalle con Calvino. Al ver su rostro serio y concentrado, recordé mi propia boda, apresurada hasta lo absurdo. Calvino nunca se involucró en ningún detalle de nuestra boda. El día anterior, incluso estaba de viaje de trabajo. Cuando le pedía opinión, siempre decía que lo que yo decidiera estaba bien. Pensé que era confianza. Ahora lo pienso, y simplemente no le importaba. Resulta que amar o no amar es algo tan evidente. Capítulo 5. Ambos se fueron a dormir. Regina abrazó a Calvino con entusiasmo y lo besó. Cerré los ojos, sin mirar aquella escena íntima. Para mi sorpresa, lo que esperaba no ocurrió. Parecía que Calvino había apartado a Regina, con tono resentido. Regina dijo: Calvino, ha pasado un año y no me has tocado. ¿Es porque te molesta que ya estuve casada? ¿O es que aún tienes a Elena en tu corazón? Calvino se apoyó contra el cabecero, con una postura relajada. Tenía un cigarrillo en la mano. No lo fumaba, solo lo dejaba consumirse lentamente, con la mirada baja, perdido en sus pensamientos. Entre el humo difuso, sus facciones se veían especialmente frías. No pienses demasiado. Eres alguien a quien valoro profundamente. Antes de casarnos, no voy a tocarte a la ligera. Esas palabras hicieron que Regina se llenara de alegría. Se apoyó en su pecho amplio. Calvino, todavía tengo miedo de que Elena venga a buscar problemas en la boda. ¿Por qué no la convences? Siempre te ha hecho caso. El ceño de Calvino se frunció ligeramente, señal de su incomodidad. Justo cuando pensé que se negaría, respondió: está bien. Con sus dedos cálidos, escribió rápidamente una serie de palabras frías en el teléfono. Elena, no aparezcas en mi boda. Sabes que Regina no quiere verte. Siempre has sido obediente. Puedes hacerlo, ¿verdad? Regina se acercó. ¿Respondió? Claro que no respondería. Llevo 2 años muerta, pero, inesperadamente, mi teléfono hizo una llamada. Joder, deja de mandar mensajes y de molestar la paz de Elena. Era la voz de un hombre joven. Calvino guardó silencio unos segundos. Su rostro, siempre tranquilo, se volvió de repente sombrío. ¿Quién eres? Soy tu padre. La otra parte soltó esa frase y colgó. Yo también me quedé desconcertada. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo tenía mi teléfono? Capítulo 6. Cuando Calvino volvió a llamar, ya estaba bloqueado. Regina, al estar cerca de él, naturalmente escuchó toda la conversación. Aunque ya llevábamos 2 años divorciados, ella no dejó de sembrar discordia. ¿No decía Elena que solo te amaba a ti, y ya tiene otro hombre? Cuando insistió en divorciarse, ¿no habrá sido por él? Calvino, con expresión fría, dijo: vamos a dormir, pero sigo teniendo miedo de que haga algo en la boda. Elena nunca ha sido una persona generosa. Calvino acarició el cabello de Regina una y otra vez. Mañana iré personalmente a buscarla. Solo entonces apareció una sonrisa en el rostro de Regina. Se inclinó y besó a Calvino en la cara. Calvino, eres tan bueno conmigo. Al día siguiente, Calvino llegó a mi casa. Quien abrió la puerta fue un joven apuesto, de cabello muy corto y mirada afilada. Después de morir, mi conciencia se volvió borrosa. Muchas cosas ya no las recuerdo con claridad. Por eso, no tenía ninguna impresión de ese hombre. Al ver a Calvino, el joven soltó una risa con tono burlón. Calvino, qué interesante eres. En 2 días te casas, ¿no? ¿Y vienes a visitar a tu exesposa en un momento así? ¿Aún no puedes olvidarla? Calvino ni siquiera lo miró. Con el rostro frío, lo apartó y entró. Parecía más bien alguien que venía a atrapar una infidelidad. Lo primero que vio fue una foto en el mueble, una foto mía junto a ese joven. La tomó,
frunciendo cada vez más el ceño. ¿Qué relación tienes con Elena? ¿Por qué estás en su casa? Adivina. El joven se apoyó perezosamente en el marco de la puerta. Con un tono ambiguo, Calvino soltó una risa fría. Resulta que sí es una mentirosa. Entendí por qué decía eso. Cuando nos casamos, le prometí que lo amaría solo a él en esta vida, que salvo la muerte, nunca me separaría de él. Pero luego fui yo quien pidió el divorcio. Según lo que parecía ahora, después de divorciarme de él, me había enamorado de otro hombre. Era evidente que había roto mi promesa. Pero, ¿qué derecho tenía Calvino para decir eso? Fue él quien me dejó cuando tenía fiebre alta para ir al aeropuerto a recoger a Regina. Fue él quien interrumpió nuestro viaje para volver y celebrar el cumpleaños de Regina. Fue él quien faltó a nuestro aniversario de bodas para acompañarla al médico por una lesión en el pie. Cuando yo lo necesitaba, él nunca aparecía. Cuando Regina lo necesitaba, por muy ocupado que estuviera, dejaba todo y acudía a su lado, como si Regina fuera su verdadera esposa. Discutí y peleé con Calvino, pero él siempre tenía todo tipo de razones para justificar su comportamiento. Decía que cuando yo tenía fiebre, en el hospital había médicos que podían cuidarme, así que daba igual que él no estuviera. En cambio, Regina, una chica sola tomando un taxi de madrugada desde el aeropuerto, era peligroso. Tenía que ir a recogerla. En cuanto a interrumpir el viaje, decía que ya le había prometido a Regina celebrar su cumpleaños con ella. Sus amigos estaban esperando, no podía faltar. También decía que un aniversario de bodas no era gran cosa, que siempre se podía compensar después, que yo era demasiado egoísta. Regina tenía el pie lesionado y muchas dificultades en su vida diaria, y yo solo pensaba en el aniversario. Me resultaba irónico. Entonces, ¿por qué no le compensó su cumpleaños antes? Ese viaje lo había esperado durante 3 meses, y pasé un mes entero planificándolo, y al final, el protagonista más importante faltó, corriendo a celebrar el cumpleaños de Regina. Cada vez que decía esas cosas, Calvino fruncía el ceño, con impaciencia en su mirada, y Regina, de pie a un lado, con un tono lastimero, me pedía perdón, diciendo que en el futuro no volvería a molestar a Calvino. En ese momento, Calvino cambiaba completamente de tono, hablándole con una ternura que nunca tuvo conmigo, diciéndole que no era su culpa, que no se lo tomara a pecho. Regina asentía ligeramente, y de reojo me miraba con orgullo y provocación. La que había sido lastimada era yo, pero al final, parecía que la irracional era yo. Calvino siempre se ponía incondicionalmente del lado de Regina. Con el tiempo, me cansé de discutir. También entendí que Calvino simplemente no valía la pena, así que fui yo quien pidió el divorcio. En ese momento, él me miró profundamente. Elena, ¿lo has pensado bien? Asentí. No hizo ningún intento de retenerme. Firmó el acuerdo de divorcio, dejó el bolígrafo y encendió un cigarrillo. Entre el humo difuso, su expresión era especialmente fría. Sonrió con frialdad. Elena, no te arrepientas. En su tono había una seguridad absoluta, como si estuviera convencido de que yo volvería, suplicando reconciliarnos, como en las discusiones anteriores, sin importar lo fuerte que peleáramos. Al final siempre era yo quien cedía, pero no sabía que yo había muerto, que jamás habría un día en que volviera a inclinar la cabeza ante él. Capítulo 7. Estás pensando demasiado. Esta vez vine a buscar a Elena no porque aún no la haya olvidado. Solo quiero advertirle que el próximo sábado es mi boda, y más vale que no venga a causar problemas. O si no. Calvino no terminó la frase. Entrecerró los ojos con una mirada peligrosa, su tono cargado de advertencia. Sus palabras me sacaron de aquellos recuerdos. El joven soltó una risa fría. Calvino, te sobreestimas demasiado. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué tienes para que Elena piense en ti tanto tiempo? ¿Qué tienes para que se quede esperando por ti? Tranquilo. Elena ya salió de esa relación horrible. Hace tiempo que empezó una nueva vida conmigo. El joven tomó la foto, pasando suavemente los dedos por mi mejilla en la imagen, con una ternura en los ojos. En la foto, yo sonreía con una felicidad desbordante hacia la cámara. Mira qué feliz está conmigo, dijo el joven, mirándolo con frialdad. Tú, basura. Deja de molestar la vida de Elena. Hace mucho que dejó de amarte. Eres lo que más detesta ver. ¿Lo sabes? Calvino es una persona orgullosa y arrogante. Las palabras del joven estaban golpeando sus nervios una y otra vez. Calvino lo miró con frialdad, con las venas de la frente marcándose. Cuando su mirada cayó en la foto de nosotros dos, pareció herido, apartando la vista con evidente rechazo. Finalmente, cierra la puta boca. Calvino agarró al joven por el cuello de la camisa, con la ira ardiendo en sus ojos. El joven dejó de sonreír y, poco a poco, apartó su mano. ¿Eso es todo lo que aguanta tu gran carácter?
cuando tú y Regina tenían esa relación ambigua. ¿Elena fue a buscarle problemas a Regina? No, ¿verdad? Calvino frunció el ceño, irritado. En ese entonces, Regina y yo solo éramos amigos. Elena era la que pensaba demasiado y era demasiado sensible. Ah, sí, el joven sonrió con malicia. Pues yo tampoco pienso demasiado, soy el hombre de Elena. Tú. Fue raro ver a Calvino perder el control. Siempre fue él quien me empujó a convertirme en alguien obsesiva por el amor. Pero yo sabía muy bien que Calvino no me amaba. La razón por la que ahora estaba enfadado era simplemente por su sentido de posesión. Calvino es seguro de sí mismo, incluso arrogante. Estaba convencido de que yo lo amaba profundamente, que incluso después de dejarlo, seguiría pensando en él, sin iniciar otra relación. Para él, yo no era una amante, sino una posesión. Nunca imaginó que un día no solo lo dejaría atrás, sino que además estaría con otro hombre. Para él, eso era una traición. Tal como imaginé, Calvino se calmó rápidamente. Incluso tuvo la calma de bajar la mirada y alisar cuidadosamente la manga arrugada por la discusión. Recuperó su apariencia tranquila. Elena ya está divorciada de mí. Con quien esté es su libertad. No tiene nada que ver conmigo. Hoy no vine a discutir contigo. Haz que Elena salga a verme. Mientras me diga personalmente que no asistirá a mi boda, no volveré a tener nada que ver con ella. Su tono era muy calmado, como si yo fuera una completa desconocida. El joven dejó de sonreír, y con voz indiferente dijo, no podrás ver a Elena. Ella ya está muerta. Capítulo 8. Para mi sorpresa, al escuchar la noticia de mi muerte, Calvino soltó una risa. ¿Dices que está muerta? El joven alzó una ceja, mirándolo con hostilidad. ¿Te parece gracioso? Calvino caminó hacia el comedor. Sobre la mesa había una sopa recién hecha, aún humeante. Dices que está muerta. Entonces, ¿quién hizo esto? A ella se le da muy bien cocinar sopas. Esta, a simple vista, es obra suya. ¿Me estás tomando por idiota? ¿Te divierte? Calvino miró fríamente el cuenco de sopa. No sé qué recordó, pero su expresión se volvió sombría. Después de un rato, dijo, a Elena le encantaba cocinar para mí. Hubo un tiempo en que de repente dejó de hacerlo, diciendo que ya no le gustaba cocinar. Pero ahora resulta que cocina para ti con tanta dedicación. Observó al joven con atención, palabra por palabra. Ustedes dos ya estaban liados desde entonces, ¿verdad? En su mirada hacia el joven había pura malicia, como si él y yo fuéramos una pareja de infieles. Me enfurecí tanto que le di 2 bofetadas al aire. Amé a Calvino durante 7 años completos, sin reservas. Y al final, él sospechaba que le fui infiel durante el matrimonio. Todo lo que hice parecía una broma. ¡Qué ridículo! Cuando el que siempre mantuvo una relación ambigua con otra persona fue Calvino. Que no reflexione sobre sí mismo ya es bastante. Pero, ¿con qué derecho me acusa? ¿Acaso no sabe por qué dejé de cocinar para él? A mí me encanta cocinar, investigar recetas, y ver a la persona que amo disfrutar de lo que preparo. A Calvino le gustaba mucho mi comida. Incluso una vez comentó casualmente que la comida que le pedía la secretaria de la empresa no era tan buena como la mía. Tomé esa frase muy en serio. Cada día, iba temprano al mercado a comprar ingredientes frescos. Preparaba 3 platos y una sopa, y al mediodía se los llevaba a Calvino. Hasta que un día, Calvino me dijo que ya no hacía falta que yo le llevara la comida a la empresa. Dijo que ya me esforzaba bastante cocinando, que lo de llevarla podía hacerlo el conductor. Pensé que estaba siendo considerado conmigo. Hasta que un día, el hijo del conductor enfermó y pidió el día libre. Volví a llevarle la comida personalmente. Al entrar en su oficina, vi que Regina también estaba allí. Ella tomó mi comida con una sonrisa. Cuñada, ¿qué rico nos trajiste esta vez? ¡Wow! Gambas estofadas, costillas en salsa, lechuga con salsa de ostras, sopa de espinaca con huevo, todo es de lo que me gusta. Gracias por el esfuerzo, cuñada. Mientras tanto, Calvino seguía trabajando. Regina colocó los platos con naturalidad, tomó una bola de papel y se la lanzó suavemente. Adicto al trabajo. Es hora de comer. Calvino se frotó las cejas con cansancio. Al mirarla, había una leve sonrisa en su rostro. Ahora voy, pero al verme, esa sonrisa desapareció de inmediato. Elena, ¿qué haces aquí? Mis uñas se clavaron con fuerza en la palma de mi mano, pero respondí con calma. El conductor está enfermo. Ah, si no hay nada más, puedes irte. Su tono, como si yo fuera una empleada a la que podía llamar y despedir a voluntad. Después de irme, me enteré por la secretaria. Regina trabajaba cerca y, últimamente, comía siempre en la oficina de Calvino. Calculé el tiempo. Coincidí exactamente con el periodo en que Calvino me pidió que dejara de llevar la comida personalmente. Yo, fui una completa payasa.
Pensé que Calvino estaba siendo considerado conmigo. En realidad, solo quería que no interfiriera en sus encuentros con Regina. Al volver a casa, tuve una gran pelea con él. Le pregunté, Calvino, ¿qué soy para ti, la cocinera de Regina? ¿Ella quiere comer algo y tú haces que yo lo prepare? Antes me preguntaba por qué, si no te gusta el marisco. Últimamente me pedías que hiciera más, ahora entiendo. Es porque a ella le gusta. Y también me pedías que hiciera más comida, pensé que era porque tú querías comer más, pero resulta que, capítulo 9, mi voz se quebró y no pude continuar. Cuando cocinaba para Calvino, era tan feliz, y al conocer la verdad, sentía un asco igual de profundo, pero Calvino siempre era Calvino, sin importar cuándo, siempre lograba colocarse en la cima moral. Decía que Regina tenía el estómago delicado y le encantaba mi comida, que cocinar para uno o para dos era lo mismo, algo que se hacía de paso. ¿Qué tenía de malo? Le pregunté entonces por qué no me lo dijo desde el principio, porque tuvo que ocultármelo, con fastidio. Respondió que sabía que yo reaccionaría como ese día, pensando demasiado y armando un escándalo, así que simplemente decidió no decir nada. Al final, otra vez, era culpa mía, él me ocultaba cosas. Por mi bien, ahora, cuando recuerdo ese matrimonio, solo siento agotamiento, aparte de discusiones interminables, sospechas y silencio frío. Parece que no obtuve nada. Van. Ese ruido repentino interrumpió mis pensamientos. Sin previo aviso, el joven le dio un puñetazo directo en la cara a Calvino. Fue tan repentino que, cuando Calvino reaccionó e intentó contraatacar, ya había recibido varios golpes. Calvino solía entrenar, así que pronto ambos comenzaron a pelearse. No sé por qué, pero al ver a Calvino herido, no sentí absolutamente nada, incluso quería aplaudir. Pero al ver que el joven también resultaba herido, mi corazón se encogía de dolor. Ni siquiera sabía su nombre. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían heridas en el rostro, pero Calvino estaba peor. El joven solo tenía sangre en la comisura de los labios, mientras que el ojo de Calvino estaba hinchado y su mejilla llena de rasguños. El antaño joven heredero elegante ahora se veía bastante miserable. Sonreí con sarcasmo. Bien merecido. El joven se limpió la sangre del labio con indiferencia y dijo fríamente, que Elena haya conocido a un idiota de tu calibre fue su mala suerte. Calvino no se quedó atrás y se burló. El gusto de Elena ha empeorado. Enamorarse de un matón como tú, ella es una mentirosa. Tú un gamberro. Hacen una pareja perfecta. Luego añadió, cuando se casen, les enviaré un regalo de bodas. Les deseo 100 años de felicidad. El joven lo miró fijamente, con una oscuridad peligrosa en la mirada. ¿No entiendes el idioma humano? Ella ya está muerta. Entonces esa sopa, la hice yo. Joder. Calvino aún no lo creía, pero sabía que, con la tensión entre ellos, no obtendría ninguna respuesta útil. Bufó con frialdad y dejó una última frase. Dile a Elena que, si se atreve a venir a mi boda a causar problemas, no tendré piedad con ella. Luego salió dando un portazo. El joven se quedó mirando la puerta, con la mirada oscura, curvando ligeramente los labios. Si insisto en arruinar tu boda, su mirada se posó en la foto de nosotros dos, llena de ternura. Elena, tranquila, aunque estés muerta, no dejaré que él y Regina vivan en paz. Regina te dio una boda inolvidable, yo también les daré una que nunca olvidarán. Volvió a beber la sopa, pero mientras bebía, las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus ojos. Está horrible, no se compara en nada con la que tú hacías, Elena. El joven parecía profundamente triste, y mi corazón dolía con la misma intensidad. Ni siquiera recuerdo su nombre, pero tengo la sensación de que es alguien muy importante para mí. No quiero que esté triste. Extendí la mano, queriendo alisar sus cejas fruncidas, secar sus lágrimas, pero una fuerza enorme me arrastró de vuelta junto a Calvino. No puedo alejarme demasiado de él. Sonreí con amargura. En vida fuimos una pareja desdichada, y en la muerte, ¿por qué sigo atada a él? ¿Qué tipo de destino cruel es este? Capítulo 10. Calvino regresó a su residencia. Cuando Regina vio las heridas en su rostro, se angustió mucho. Calvino, ¿quién te dejó así? Mi primo conoce gente del bajo mundo. ¿Quieres que le pida que le dé una lección a esa persona? Probablemente Calvino sintió que era humillante haber sido golpeado por el hombre de su exesposa. Así que solo dijo que se había caído por accidente. ¿De verdad? De verdad, Regina, medio convencida, no preguntó más. Muy pronto llegó el día de la boda. A Regina siempre le ha gustado ser el centro de atención. Esta vez, organizó la boda a lo grande, reuniendo a lo más alto de la élite. Incluso organizó una transmisión en vivo exclusiva de su boda. Cuando los internautas vieron el salón decorado como un sueño,
Las flores importadas por avión y el costoso vestido de novia que llevaba Regina quedaron llenos de admiración. Los comentarios decían: así son las bodas de la alta sociedad. Gracias, Regina, por abrirme los ojos. Qué pareja tan perfecta, nacidos el uno para el otro. ¿Qué tipo de amor de ensueño es este? Yo flotaba en el aire, mirando todo con aburrimiento, hasta que vi a alguien familiar, ese joven. A diferencia de aquel día, ahora no vestía de forma casual, llevaba un traje hecho a medida, perfectamente ajustado, que resaltaba aún más su elegancia. Era atractivo, y parecía provenir de una buena familia. Durante ese tiempo, varias personas se acercaban a saludarlo. Él respondía con una sonrisa distante, claramente desinteresado. También escuché su nombre de boca de otros: Oberón. Oberón eligió un lugar apartado y se sentó, con expresión perezosa. Parecía completamente aburrido de todo aquello. Si no le gustaba, ¿por qué había venido a esta boda? En cuanto surgió ese pensamiento, recordé lo que dijo aquel día frente a nuestra foto. Regina te dio una boda inolvidable, yo también les daré una que jamás olvidarán. ¿Qué planeaba hacer exactamente? Acompañados por la música romántica de la orquesta en vivo, los novios hicieron su entrada. En la gran pantalla del escenario se proyectaban fotos de su historia juntos. En la transmisión en vivo, los comentarios superpuestos se llenaban de palabras como perfectos, hechos el uno para el otro, amor de ensueño. En ese momento, en el rostro de Oberón apareció una sonrisa extraña, como si el espectáculo que esperaba estuviera a punto de comenzar. Calvino también era extraño. Claramente estaba casándose con la mujer que amaba, pero no parecía feliz, aunque sonreía. Su sonrisa no llegaba a los ojos. Miraba constantemente hacia la entrada, como si esperara la llegada de alguien. En ese instante, tuve un pensamiento absurdo. ¿Acaso estaba esperando que yo apareciera para arruinar su boda? No, ¿cómo podría ser? Rápidamente reprimí esa idea ridícula. Probablemente aún estaba preocupado de que yo apareciera de repente y destruyera su boda perfecta con Regina. Como me gustaría decirle que no tenía que preocuparse. Yo ya estoy muerta, e incluso si estuviera viva, no volvería a tener nada que ver con él. Cuando amo a alguien, lo hago con todo mi corazón, pero cuando dejo de amar, no hay vuelta atrás. En el escenario, Calvino preguntó: Regina, ¿quieres casarte conmigo? Regina sonrió dulcemente. Sí, quiero. Calvino sacó el anillo y lentamente se lo colocó. En el siguiente segundo, los invitados soltaron exclamaciones de sorpresa. Regina pensó que estaban admirando su enorme anillo de compromiso, y sonrió aún más orgullosa, hasta que su mejor amiga le recordó: Regina, mira la pantalla detrás de ti. Regina miró inconscientemente, y casi se desmayó. Su expresión perdió toda la calma y arrogancia, y gritó: apáguenlo, apáguenlo ahora mismo. En la gran pantalla, se proyectaban fotos íntimas de Regina con otro hombre. Capítulo 11. Las fotos íntimas eran bastante explícitas, probablemente, considerando que entre los invitados había muchos niños. Esas imágenes escandalosas estaban parcialmente censuradas con mosaicos, para facilitar el chisme del público. Incluso habían marcado cuidadosamente las fechas en las fotos. El 6 de marzo de este año, ¿no estaba Regina ya comprometida con Calvino en ese momento? Joder. Regina le fue infiel. ¿Calvino fue cornudo? Quienes también quedaron impactados fueron Calvino y los amigos de Regina. Ese grupo siempre fue el mayor fan de la pareja entre Calvino y Regina. En aquel entonces, cuando Calvino se casó conmigo, no pudieron ocultar su descontento ni sus burlas. Y ahora que Calvino y Regina finalmente estaban juntos, estaban felices como nunca. Pero con la exposición de esas fotos, era como si la pareja que apoyaban se hubiera derrumbado por completo. Sus rostros se volvieron horribles. Cállense, todos cállense. No permitan que hablen así de Regina. Ella es una buena chica. Debe haber algún malentendido. Los invitados, todos personas influyentes, no estaban dispuestos a tolerarlos. Se burlaron fríamente. ¿Buena chica? ¿Una buena chica se acuesta con otro hombre antes de su boda? ¿Malentendido? ¿Acaso alguien la obligó a ser infiel? Por esas fotos, claramente lo estaba disfrutando. Vaya amigos que son. Regina le pone los cuernos a Calvino y ustedes aún la defienden. En la transmisión en vivo, la reacción del público fue aún más intensa. Joder, acabo de empezar a apoyar a esta pareja y ya se derrumbó. Regina debe estar arrepintiéndose de haber transmitido la boda. Que le expongan fotos íntimas en pleno evento, poniéndole los cuernos a Calvino, ya es tendencia. Ahora todo el mundo lo sabe. Intentó presumir su amor y terminó siendo un chiste. Calvino es demasiado desafortunado. Preparó una boda tan perfecta para Regina y ella le paga así. ¿Desafortunado?
Yo diría que se lo merece. ¿No saben? Calvino tenía una exesposa. En su boda, Regina hizo una broma diciendo que tuvo un accidente, obligando a Calvino a ir a verla. Él se fue sin pensarlo y dejó la boda a medias. Su ex fue humillada por todos por eso. Y además, la exesposa de Calvino fue básicamente expulsada por Calvino y Regina. ¡Puaj! Así que eran un hombre y una mujer basura. En cierto modo, sí que hacen buena pareja. Esa pareja arruinó la boda de la ex de Calvino. Ahora su propia boda es arruinada delante de todos. Esto es karma. Regina finalmente se dio cuenta de que la boda seguía siendo transmitida en vivo. Entró en pánico y ordenó que apagaran la transmisión. Pero ya era demasiado tarde. Aquella boda de ensueño, digna de admiración, se convirtió en un chiste mundial. Después de todo eso, Regina tomó la mano de Calvino. Calvino, escúchame, puedo explicarlo. Con el rostro completamente sombrío, Calvino apartó su mano. Basta, ¿no es ya suficiente humillación? Tomó el micrófono del maestro de ceremonias y dijo, la boda queda cancelada. Luego se marchó rápidamente del lugar. Regina miró hacia los invitados. En sus miradas solo había burla, acompañada de susurros que claramente no eran nada amables. Su rostro estaba completamente desencajado. Al verla, parecía ver a mi yo de hace años, abandonada por Calvino frente a todos los invitados, convertida en un hazmerreír, pero obligada a fingir que todo estaba bien y seguir atendiéndolos. ¿Esto es el karma? Regina, ya recuperando la compostura, con los ojos enrojecidos, apretó los dientes. ¿Fue Elena? Tiene que haber sido Elena. Elena, ¿cómo puedes ser tan malvada? Este era el momento más importante de mi vida. Yo, Regina, nunca he sufrido una humillación tan grande. No te dejaré ir. Elena, entre el público. Oberón observaba todo con una mirada fría. Capítulo 12. Calvino estaba aún más calmado de lo que yo había imaginado. Regresó a casa. En la ventana todavía estaba pegado el carácter de doble felicidad. La casa nupcial también estaba decorada de manera festiva. Calvino dio instrucciones con frialdad a los sirvientes. Quiten todo esto. Los sirvientes, que habían visto la transmisión en vivo de la boda, naturalmente sabían lo que había ocurrido. Bajaron la cabeza, sin atreverse a decir una palabra. Temiendo provocarlo, se apresuraron a retirar todas las decoraciones relacionadas con la boda. Solo la tía Wu, que lo había visto crecer, dijo, Calvino, ya te lo había dicho hace tiempo. Regina no es alguien con quien puedas llevar una vida tranquila. Elena fue tan buena contigo en aquel entonces. No debiste separarte de ella. El rostro de Calvino permaneció frío. No fui yo quien quiso separarse de Elena. Fue ella quien pidió el divorcio. Fue ella quien me abandonó. No la defiendas. Es una mentirosa. Antes me persiguió durante tanto tiempo, diciendo que quería estar conmigo para siempre. Y ahora, apenas 5 años de matrimonio, ya me dejó. Ni siquiera llegamos a la famosa crisis de los 7 años. Y en todos estos años, ni siquiera me ha llamado una sola vez. Se dio la vuelta y se fue con otro hombre. En su tono había mucho resentimiento hacia mí. La tía Wu replicó, ¿y no fuiste tú quien la decepcionó? Cuando tuviste aquel accidente de coche, ella te cuidó día y noche durante 3 meses. Al final tú te recuperaste muy bien, pero ella adelgazó más de 5 kilos. Cuando ella estuvo enferma, en aniversarios de boda, en su cumpleaños, en todos esos días en los que deberías haber estado a su lado, ¿realmente la acompañaste como debías? Calvino respondió de manera instintiva. Estaba muy ocupado. ¿Ocupado? ¿Ocupado acompañando a Regina? La voz de Calvino se volvió áspera. Pensé que nos quedaba mucho tiempo por delante. No pasaba nada por faltar a 1 o 2 días importantes. Además, le expliqué una y otra vez que entre Regina y yo no había nada. Ella era demasiado sensible. Siempre buscaba problemas. Siempre armaba escenas. La tía Wu soltó una risa llena de enojo. Hablas muy bonito. Que no había nada entre tú y Regina. Pero cuando Elena más te necesitaba, tú siempre la abandonabas para estar con Regina. Elena te trataba como su esposo. ¿Pero tú la tratabas como tu esposa? Recuerdo que cada vez que ibas a reuniones, la mujer que llevabas contigo siempre era Regina, no tu esposa, Elena. Algunos que no sabían la verdad incluso pensaban que Regina era tu esposa. Calvino frunció el ceño. Eso era porque Elena no quería ir. ¿De verdad no quería? Cuando iba, tus amigos, aprovechando que tú no estabas, la ponían en aprietos y se burlaban de ella. Con el tiempo, claro que dejó de querer ir. No tenían mala intención, solo les gustaba bromear con ella. Bromear, para que sea una broma. La persona objeto de la broma tiene que aceptarlo. A Elena no le gustaban esas supuestas bromas de tus amigos. Si de verdad la respetaras, deberías haberlos detenido con firmeza. Calvino apretó los labios. No lo entiendes.
El que es favorecido se vuelve descarado. Te aprovechaste de que Elena te amaba y pisoteaste sus sentimientos una y otra vez. No esperabas que llegara el día en que todo se te saliera de control, ¿verdad? Elena ya no te quiere. Basta. Calvino interrumpió con severidad. La relación entre Elena y yo no es algo que un extraño pueda juzgar. Ella aún me quiere. Si no, hoy no habría arruinado mi boda. Tomó su teléfono y dijo con total seguridad: ¿quieres apostar? Si la llamo y le propongo volver, en menos de 3 segundos aceptará. Al ver lo confiado que estaba Calvino, solté una risa burlona. De verdad se tiene en muy alta estima. ¿Cree que es algún tipo de tesoro invaluable? ¿Que con solo mover un dedo yo correría hacia él moviendo la cola? No soy tan patética. Cuando lo amaba, el poco amor que él me daba parecía valioso, pero cuando dejé de amarlo, él mismo dejó de tener valor para mí. Lástima que ya estoy muerta. Si no, cuando me llamara, seguro lo ridiculizaría sin piedad. Calvino estaba ansioso por demostrar que yo aún lo amaba. Marcó mi número rápidamente, pero no logró comunicarse. Entonces recordó, con retraso, que Oberon ya había bloqueado su número por mí. Intentó llamarme por WeChat, pero también estaba bloqueado. Calvino se quedó atónito. Capítulo 13. Parecía que él nunca había considerado que realmente llegaría el día en que yo lo abandonaría. Aquí, la tía Wu seguía echándole un balde de agua fría. Calvino, antes Elena te amaba demasiado y te complacía en todo. Por eso diste por hecho que todo seguiría siempre según tu voluntad. ¿Has pensado que no es que Elena aún te tenga en su corazón, sino que todavía guarda rencor por aquella vez en que te levantaste en plena boda para ir a buscar a Regina, dejándola como el hazmerreír de todos? Así que hoy arruinó tu boda para que tú y Regina también probaran lo que es ser ridiculizados por todos. El rostro de Calvino se tensó. La interrumpió con voz grave. Ya basta. Cállate. No creas que por trabajar tantos años en mi casa y porque te llame tía, realmente lo eres. Si te atreves a decir una palabra más, recoge tus cosas y lárgate. En ese momento, Calvino apretaba el teléfono con fuerza, emanando una aura de furia. Se veía incluso más enfadado y aterrador que cuando acababa de descubrir que Regina le había sido infiel. La tía Wu suspiró, negó con la cabeza y se fue. Calvino se encerró en su habitación, probablemente intentando calmarse. Todo lo que había sucedido hoy había sacudido su forma de ver las cosas, tanto la traición de Regina como mi indiferencia hacia él, pero alguien insistía en perturbar la falsa calma que trataba de mantener. Sus hermanos no dejaban de llamarlo una y otra vez. Lo gracioso era que ninguno lo llamaba para consolarlo. Todos llamaban para hablar en favor de Regina. Calvino, nosotros crecimos con Regina desde pequeños. Sabemos perfectamente qué clase de persona es. Es una buena chica. Seguro que alguien la incriminó. Calvino, ustedes dos han pasado por mucho juntos. No puedes dejar a Regina solo por esto. Calvino, es cierto que Regina te ha hecho daño, pero este es el momento más difícil para ella. Todos se están burlando de ella, riéndose de su desgracia. Tú, como la persona que ama, no deberías reprocharle más. Ahora mismo, lo que Regina más necesita es tu consuelo. No evites la situación. No hagas que tus amigos te menosprecien. Si eres un hombre, deberías dar un paso al frente y protegerla con firmeza. Después de escucharlos, Calvino esbozó una sonrisa cargada de burla. Solo dijo, vaya, sí que son mis buenos hermanos. Y colgó, tomó un trago de alcohol y murmuró, frente a unos hermanos de más de 20 años, sus corazones pueden inclinarse así. Entonces, cuando trataban a Elena, seguro que eran 1000 o 10.000 veces peor. Elena, ¿cómo lo soportaste en aquel entonces? ¿Cómo lo soporté? Porque estaba ciega y aún lo amaba. Sabía que Calvino y ese grupo eran amigos de toda la vida. No quería crear conflictos incómodos ni ponerlo en una situación difícil. Por eso no me enfrenté directamente a ellos. Solo le mencioné esas cosas a Calvino en privado. Pensé que él se levantaría y haría que sus amigos me respetaran un poco más. Pero Calvino solo me consoló, diciendo que sus amigos simplemente tenían la lengua afilada, que no había mala intención, que no me lo tomara a pecho. Entre líneas, siempre estaba justificando a sus amigos, sin la menor intención de defenderme. En teoría, yo debería haberlo refutado. Sus amigos, entre bromas y comentarios, siempre se burlaban de mí, diciendo que no estaba a su nivel, que era inferior a Regina en todo, que solo había tenido suerte para casarme con Calvino. ¿Cómo podía eso no ser malicia? Pero en el fondo sabía que, aunque discutiera, Calvino no estaría de mi lado. Solo diría que yo pensaba demasiado, que era demasiado sensible, que ni siquiera sabía aceptar una broma. Con el tiempo, dejé de querer asistir a esas reuniones. Un rato después, llamaron a la puerta. Calvino dio un trago a su cerveza fría. No me molesten. La puerta siguió siendo golpeada. Arrojó la lata de cerveza contra la puerta.
La espuma blanca salpicó por todas partes. He dicho que no me molesten. ¿Estás sordo? Al otro lado, todo quedó en silencio. Calvino abrió otra lata de cerveza. Apenas había dado un par de sorbos cuando se escuchó el sonido de una llave entrando en la cerradura. En pocos segundos, la puerta se abrió. La que entró fue Regina. Capítulo 14. Regina aún llevaba puesto el vestido de novia, pero aquel vestido deslumbrante y lujoso arrastraba por el suelo, con la tela rasgada en varios lugares, sucia y rota. Ya no tenía ni rastro de su antigua elegancia. Su cabello estaba desordenado, y como había llorado, su maquillaje delicado también estaba corrido. En apenas 2 horas, había caído del cielo al infierno. Regina, que desde pequeña siempre había tenido todo a su favor y conseguía lo que quería, nunca había sufrido un golpe tan grande. Su rostro estaba pálido, y toda ella se veía miserable. Calvino la miró de reojo, con frialdad en los ojos. Regina, ¿cómo tienes la cara de venir a verme? Regina esquivó las latas de cerveza en el suelo y caminó hasta él. Calvino, lo siento. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Ni siquiera sollozaba, pero se veía extremadamente lamentable. Calvino bebía en silencio. No era como antes, cuando bastaba que Regina llorara para que su corazón se desordenara, sin importar lo que ella hiciera. Él siempre la perdonaba. Al ver que Calvino la ignoraba por completo, Regina entró en pánico. Su rostro se volvió aún más pálido. Se apresuró a explicarse. Él era mi exnovio. Hace tiempo que terminamos. Hace poco nos encontramos en un bar. Bebimos un poco, y como ninguno estaba muy lúcido, hicimos algo que te traicionó. Te juro que en mi corazón solo estás tú. Nunca quise traicionarte. Calvino levantó la mirada, con voz tranquila. ¿Nunca quisiste? Esas fotos muestran claramente que, después de comprometernos, seguiste en contacto con él. Regina se mordió el labio, con una expresión incluso algo agraviada. Calvino, llevamos más de 1 año juntos y nunca me has tocado. Soy mujer. También tengo necesidades. También me siento sola. De verdad solo te amo a ti. Ya había acordado con él que, una vez que me casara contigo, cortaría todo contacto. Perdóname esta vez. A partir de ahora viviremos bien juntos. Regina intentó tomar la mano de Calvino, pero él la esquivó. El perfil del hombre era frío e impenetrable. Cancela la boda. La inversión que prometía la empresa de tu familia se mantendrá. Terminemos esto en buenos términos. La expresión de Regina se congeló. ¿Hablas en serio? ¿Tú qué crees? En la mirada de Calvino hacia Regina había un leve desprecio. Ella desvió la vista, herida, sin atreverse a mirarlo. Después de un rato, dijo, Calvino, no puedes tratarme así. Si me abandonas, me convertiré en el hazmerreír de todo el mundo. Calvino la miró profundamente y soltó una risa seca, como burlándose de su egoísmo. Regina no parecía pensar que, si Calvino dejaba todo de lado y seguía con ella, él mismo se convertiría en objeto de burlas en la alta sociedad. Calvino apretó los labios, sin molestarse en ridiculizar su egoísmo. Solo dijo, Regina, no tengo el gusto de llevar cuernos. Regina contraatacó. Entonces, si durante tu matrimonio con Elena se hubiera revelado que ella te engañó, ¿también te habrías divorciado sin dudar? Probablemente estaba tan fuera de sí que hizo esa pregunta. En el corazón de Calvino, nunca hubo lugar para mí. Si yo lo hubiera traicionado, quizá hasta lo habría deseado. Así podría estar abiertamente con Regina. Elena no me traicionaría. Esa fue la respuesta de Calvino. Regina soltó una risa. Calvino, no creas que no lo sé. Aunque te divorciaste de Elena, siempre has estado esperando que vuelva, esperando que sea ella quien dé el primer paso para reconciliarse. Esa es también la razón por la que nunca me has tocado. En el momento en que lo hicieras, entre tú y ella ya no habría ninguna posibilidad. Incluso hace unos días, cuando supiste que Elena estaba con otro hombre, seguiste esperando que regresara. ¿No es así? Si no, no habrías estado mirando constantemente hacia la puerta durante tus votos de boda. Si puedes perdonar a Elena, ¿por qué no puedes perdonarme a mí? Al escuchar a Regina decir todo eso, solo me pareció absurdo. ¿Cómo podría Calvino gustar de mí? Todo lo que hacía era hacerme daño. Incluso 2 días antes de su boda, todavía me enviaba mensajes para provocarme. Me dijo que no fuera a su boda a arruinar el ambiente, que Regina se molestaría si me veía. En sus palabras solo había desprecio hacia mí y protección hacia Regina. Y sin embargo, en boca de Regina, ese mensaje era un intento deliberado de provocarme para que fuera a arrebatarle la boda. ¿Qué clase de lógica absurda es esa? Capítulo 15. Al ver aquel mensaje, lo único que sentí fue mala suerte. Yo ya había empezado una nueva vida, y mi ex aún seguía siendo tan narcisista y obsesivo, creyendo que yo no podía olvidarlo. Para mi sorpresa,
Calvino bajó la mirada y no lo negó. La mano con la lata de cerveza se fue apretando poco a poco. La espuma blanca, mezclada con la cerveza, se desbordó, dejando su mano húmeda. Él siempre había sido una persona muy pulcra, pero en ese momento ni siquiera le importó ensuciarse, aunque no podía ver claramente su expresión. Sabía que en ese instante estaba furioso, extremadamente furioso. Regina seguía hablando sin parar, provocándolo constantemente. Calvino, ¿todavía no ves la realidad? Elena ya no te quiere. Yo no soy Elena. Yo siempre estaré a tu lado. Calvino, olvidemos esto. Nosotros. Antes de que Regina terminara de hablar, Calvino le agarró el cuello con la mano. Su mano, húmeda por la cerveza, fría y pegajosa, era como una serpiente de sangre fría. Regina, ¿alguna vez te he dicho que a veces eres muy molesta? Regina abrió los ojos con incredulidad. Nunca había imaginado que Calvino, que siempre la consentía, la trataría así. Al final, Regina salió tambaleándose. Calvino se encerró en su habitación durante 3 días. Bebió mucho alcohol, con la barba descuidada y el cuerpo oliendo mal. Ya no quedaba rastro de su elegancia anterior. A la mañana del 4.º día, de manera inesperada, se levantó temprano, se duchó, se afeitó la barba incipiente y se puso un traje a medida costoso. Volvió a ser el joven señor distinguido que todos conocían. Parecía haber llegado a alguna conclusión. Su estado de ánimo se volvió bastante bueno. Después de un abundante desayuno, Calvino salió de casa. Al pasar por una floristería, compró un gran ramo de rosas, rojas y deslumbrantes. Luego, llegó a la casa donde yo vivía antes. Calvino llamó a la puerta con cortesía. Quien abrió fue, otra vez, Oberón. ¿No es este Calvino el al que le pusieron los cuernos? Oberón empezó directamente con sarcasmo. Su mirada pasó por las rosas rojas en las manos de Calvino. ¿Ahora recordaste lo buena que era tu exesposa y vienes a rogarle que vuelva contigo? Calvino mantuvo una expresión indiferente, sin enfadarse por sus palabras. Preguntó, ¿Elena está en casa? Oberón respondió, Elena murió. El cielo estaba oscuro. Los truenos retumbaban. Una fuerte lluvia estaba a punto de caer, igual que la vez anterior. Al escuchar nuevamente la noticia de mi muerte, Calvino volvió a reír. ¿Crees que soy idiota como para creer tus tonterías? Si ella está muerta, entonces, ¿qué fue lo que pasó en mi boda ayer? Dijo Calvino. Está claro que todavía me quiere. Si no, no habría arruinado mi boda ni evitado que me casara con Regina. Luego añadió con seguridad, y tú tampoco eres su novio. Seguro que ella te contrató para provocarme. Oberón, al escuchar la confianza de Calvino, también se echó a reír. Calvino no sabía de qué se reía, pero esa risa le resultaba extremadamente incómoda. Le lanzó una mirada molesta y continuó, quiero ver a Elena. No puedes verla. Las palabras de Oberón lo irritaron. Con tono despectivo, dijo, ¿y tú quién te crees? Solo porque Elena te pidió que fingieras ser su pareja para provocarme, ¿crees que realmente eres su novio y puedes decidir por ella? Elena realmente murió. Murió hace casi 2 años. La persona que arruinó tu boda fui yo, no ella. La voz de Oberón era fría como el hielo. ¿Qué dijiste? Calvino se quedó paralizado, su expresión rígida. La voz de Oberón fue aún más implacable. Dije que Elena murió, hace casi 2 años. Los truenos retumbaban sin cesar. La lluvia torrencial cayó de golpe. La ventana del pasillo estaba abierta. El viento fuerte desordenó el cabello de Calvino, y las gotas de lluvia golpeaban su rostro caóticamente, frías hasta los huesos. De pronto, un escalofrío recorrió su cuerpo. Capítulo 16. Las rosas rojas cayeron al suelo. Los pétalos se esparcieron por todas partes. Una flor tan ardiente, en un instante, quedó marchita. Era como ver mi propio destino. La verdad es que ya he olvidado cómo morí exactamente. Solo puedo recordar vagamente las emociones que sentí antes de morir. Después de dejar a Calvino, parecía haber sentido una ligereza y felicidad que nunca antes había experimentado. Estaba llena de hermosas expectativas hacia el futuro. Luego, mi cuerpo fue arrojado desde lo alto y cayó con violencia, hecho añicos. Calvino agarró a Oberón por el cuello de la ropa, lleno de furia. Me estás mintiendo, ¿verdad? Ella era tan buena persona. ¿Cómo podría estar muerta? Me prometió que envejeceríamos juntos. Las pestañas de Oberón eran largas, proyectando sombras en la tenue luz. Pero ella realmente murió. Levantó la cabeza, pronunciando cada palabra con claridad. Su voz parecía impregnada de veneno. Y además, estás equivocado. Elena ya no te amaba. Si no hubiera muerto, la persona con la que habría envejecido sería yo. Calvino apretó los labios y empujó a Oberón, entrando corriendo en la casa. Abrió puerta tras puerta, incluso los armarios. Mientras lo hacía, decía, Elena, sal ya. Arruinaste mi boda.
¿Por qué no te atreves a dar la cara? No te culpo. En realidad, siempre te he tenido en mi corazón. Siempre he estado esperando que regreses. No pensé que esta vez serías tan terca, sin volver a buscarme. No importa, si no vienes a buscarme tú. Esta vez yo vengo a buscarte. Me disculpo contigo. Te lo ruego. Vuelve conmigo. Sí. En la casa vacía solo resonaba la voz de Calvino. Nadie respondía. Miró el espacio vacío y murmuró: ¿cómo es posible que no esté? Ya lo sé. Seguro se escondió fuera. Estaba completamente desorientado, como si fuera otra persona. Resultaba irónico. Durante el tiempo que estuve con Calvino, él siempre fue frío conmigo. En aquel entonces, yo deseaba que algún día él se preocupara por mí, que se sintiera inseguro por perderme. Eso significaría que yo estaba en su corazón. Seguro habría sido muy feliz, que todos esos años de entrega finalmente recibieran una respuesta. Pero ahora, al ver esta escena, solo siento molestia. ¿Para qué ahora? Fue él quien una y otra vez me hizo daño, quien una y otra vez me apartó, y ahora viene a fingir este amor profundo. ¿Para quién? Floté frente a él y le hice una mueca. Idiota, estoy justo delante de ti. Me entretenía sola. En cuanto a Oberón, estaba a un lado, con los brazos cruzados, observando la escena, con una ligera sonrisa en los labios. Igual que yo, mostraba una expresión de burla. Calvino corrió hacia Oberón. Dime la verdad. ¿Dónde está Elena? Estaba confundido por la preocupación y creí tus tonterías. Elena aún es joven. Está sana. ¿Cómo podría haber muerto? Ella realmente murió. El 12 de junio del año pasado. Alguien conduciendo ebrio la mató. Hay noticias en los medios locales sobre el caso. Si no me crees a mí, al menos cree en esas noticias. Oberón hablaba con pruebas y fundamento. Calvino abrió la noticia. Recibió un golpe devastador y dio un paso atrás. Luego, con los ojos enrojecidos, preguntó entre dientes: ¿cuántos años le dieron al que mató a Elena? ¿Cuándo sale de prisión? Parecía dispuesto a ajustar cuentas y vengarme. No fue condenado. Sigue libre, viviendo cómodamente. ¿Cómo puede ser? Oberón sonrió de forma extraña. Eso tendrás que preguntártelo a ti. El corazón de Calvino dio un vuelco. ¿A mí? ¿Recuerdas que en junio del año pasado Regina te buscó? Dijo que su primo Ryan había bebido y cometido un error. Su familia quería contratar al famoso abogado Mao para defenderlo, pero él ni siquiera les hizo caso. Entonces acudieron a ti, porque tu familia tiene buena relación con él. Capítulo 17. Calvino era una persona inteligente. En un instante entendió lo que pasaba. ¿Quieres decir que fue el primo de Regina quien atropelló a Elena? Gracias a tu ayuda, Ryan solo pagó una compensación y hasta hoy sigue viviendo tranquilamente. Los ojos de Oberón se enrojecieron mientras hablaba, y de pronto lanzó un puñetazo contra el rostro de Calvino. ¿Y Elena? Ella murió. Siempre le tuvo miedo a la oscuridad. ¿Te imaginas lo asustada que debe estar? Sola en una tumba fría. Calvino no esquivó el golpe. Era como si su alma hubiera sido vaciada, convertido en un cascarón sin vida, soportando en silencio un puñetazo tras otro. Al verlo así, Oberón de repente sintió que todo era inútil. Se sentó en el sofá, con desprecio. ¿Para quién estás fingiendo ahora este amor profundo? ¿Dónde estabas antes? Yo no podía estar más de acuerdo. Exacto. ¿Dónde estaba antes? Llevo muerta casi 2 años. Durante esos 2 años, su negocio prosperó y su vida amorosa tampoco se detuvo. Salía con Regina, se enamoró de ella, se comprometieron. Si no fuera porque Oberón intervino, habría entrado en el matrimonio con Regina y viviría feliz. Durante todo ese tiempo, no supo nada de mí. Si en su corazón hubiera habido aunque fuera un poco de mí, con solo preguntar por mí habría sabido que llevaba tiempo muerta. ¿La muerte es acaso algún tipo de poción milagrosa del amor? ¿Cómo es que, en cuanto morí, de repente se volvió profundamente enamorado de mí? Es ridículo. Después de tantos años de matrimonio, nunca logré calentar el corazón de Calvino, pero en cuanto morí, se convirtió en un enamorado obsesivo. Eso hace que todos mis esfuerzos parezcan aún más una broma. No los voy a dejar así como así. Calvino apretó los puños con fuerza. Las uñas se clavaron en su carne, dejando escapar un leve olor a sangre. Se fue tambaleándose, como un cadáver sin alma. Oberón lo observó alejarse. Luego tomó una foto nuestra y la limpió con cuidado. Elena, todos los que te hicieron daño recibirán su castigo. Si pudieras ver esto, ¿serías un poco más feliz? Extendí la mano, queriendo alisar el ceño fruncido de Oberón. No estoy feliz, para nada, más que vengarme. Preferiría que Oberón pudiera olvidarme y empezar una nueva vida, aunque yo ya no lo recuerde, pero al verlo sufrir así, mi pecho duele intensamente, y él nunca me ha olvidado. ¿Cuánto dolor debe cargar? Vive en el pasado,
y el único futuro en el que piensa es vengarme. Oberón es como alguien a punto de hundirse en el fondo de un lago. Arrastra uno por uno a todos los que me hicieron daño hacia el agua. Cuando termine de hundirlos a todos, ¿qué hará él? ¿Saldrá a la orilla para empezar de nuevo? ¿O se dejará hundir junto con ellos? Le digo a Oberón, lo siento, ha hecho tanto por mí, pero yo ni siquiera recuerdo qué papel tan importante tuvo en mi vida. Abrí los brazos, queriendo abrazarlo, pero antes de que mis manos tocaran sus hombros, una fuerza de succión volvió a arrastrarme, y regresé al lado de Calvino. Y así, también fui testigo con mis propios ojos de cómo él llevó a cabo su venganza por mí. Capítulo 18. Calvino, cuando trataba bien a alguien, lo hacía de verdad, pero cuando cambiaba de actitud y dejaba de reconocer a esa persona, también podía volverse realmente aterrador. La familia de Regina tenía una empresa familiar, fundada conjuntamente por su padre y sus hermanos. En los últimos 2 años, el negocio no había ido bien y llevaba tiempo en pérdidas. Decidieron arriesgarse y transformar la empresa, lanzando un nuevo proyecto en el que invirtieron prácticamente todo su capital. Incluso hicieron que Regina convenciera a Calvino para invertir. Pero a mitad del proyecto, Calvino retiró su inversión. Al romperse la cadena de financiación, el proyecto no pudo continuar, y la familia de Regina quedó al borde de la bancarrota. Calvino echó más leña al fuego. Bajo su presión, la quiebra era solo cuestión de tiempo. Regina fue a suplicarle a Calvino, pero ni siquiera logró verlo ni ponerse en contacto con él. Aquel Calvino que antes acudía a su llamada en cualquier momento retiró toda su indulgencia, volviéndose frío e inaccesible, lo que la llenó de miedo. Regina acudió entonces a los amigos de Calvino, esperando que intercedieran por ella. Pero esos hermanos también dijeron que no podían ayudar. Ellos mismos estaban en problemas. Calvino, como un perro rabioso, no solo atacaba a Regina por haberlo traicionado, sino también a los amigos que habían hablado en su favor. La familia de Calvino tenía un imperio, aunque sus amigos también eran ricos y tenían empresas. No podían compararse con él. De lo contrario, no lo llamarían joven señor Calvino. Con ese ataque despiadado, sin considerar pérdidas, sus amigos realmente no podían resistir. Le pidieron disculpas a Calvino, pero él solo respondió, es demasiado tarde. Aquellos amigos que antes protegían a Regina empezaron a resentirse con ella ante la presión de los intereses. En aquel entonces traicionaste a Calvino, y nosotros solo dijimos unas palabras en tu favor, y terminamos arrastrados por tu culpa. Creo que será mejor que dejemos de tener contacto. Así todos estaremos mejor. Cuídate tú sola. Tras decir eso, colgaron. Cuando Regina volvió a llamar, ya no pudo comunicarse. La princesa que antes era el centro de todas las atenciones, de repente se convirtió en alguien rechazado por todos. No sé si, al caer en esta situación, Regina llegó a pensar en mí, después de que regresó al país, con su manipulación. Mi situación entonces fue muy similar a la suya ahora. El destino es así de extraño e impredecible. Finalmente, Regina encontró a Calvino en un restaurante occidental de alta gama que él frecuentaba. Irrumpió en el reservado. Calvino, me prometiste que invertirías en la empresa de mi familia. Oh, cambié de opinión. El tono de Calvino era ligero, completamente indiferente. ¿En qué te has convertido? Dijiste que terminaríamos en buenos términos. Regina no podía creerlo, pero enseguida reaccionó. Es Elena, ¿verdad? Volviste con ella y, escuchando lo que te dijo, ahora te estás vengando de mí y de tus amigos. Calvino estaba cortando su filete con calma. Al oír que mencionaba mi nombre, perdió el control por un instante. El cuchillo afilado raspó el plato, produciendo un sonido agudo y desagradable. Bajó la cabeza, proyectando una sombra bajo sus ojos. ¿Y tú aún tienes el descaro de mencionar a Elena? Regina se quedó paralizada. Luego la ira la envolvió por completo. ¿Qué le dio Elena para que ni siquiera pueda mencionarla? ¿Quién se cree que es? No es más que una persona común. Si no fuera porque se casó contigo, ni siquiera la miraría, mucho menos la llamaría cuñada. Y ahora ni siquiera puedo mencionarla. El cuchillo afilado pasó rozando el rostro de Regina, dejando una fina herida. Capítulo 19. Regina, con la mano temblorosa, se tocó la mejilla. Había sangre. Abrió los ojos de par en par. Calvino, ¿te atreves a hacerme daño? ¿Te has vuelto loco? Te lo advertí. No menciones a Elena. ¿Por qué eres tan incapaz de obedecer? Las comisuras de los labios de Calvino se curvaban ligeramente, pero sus ojos eran fríos, sin rastro de sonrisa. Se levantó y caminó paso a paso hacia Regina. Sus zapatos negros, pulidos hasta brillar, resonaban sobre el suelo con un toc, toc. Cada paso parecía aplastarle el corazón. Su presencia era opresiva. A Regina le costaba respirar. Ese Calvino le resultaba extraño y aterrador. Quiso huir,
pero no podía mover las piernas. Calvino se detuvo frente a ella. ¿Qué quieres hacer? La voz de Regina temblaba. Calvino se inclinó y recogió el cuchillo que había caído al suelo. La hoja fría rozó el rostro de Regina. Sus ojos eran sombríos. ¡Qué rostro tan bonito! ¿Sabes? Cuando Elena murió, su cara estaba completamente destrozada. Ni el mejor embalsamador pudo devolverle su aspecto original. Era una chica tan hermosa en vida. Su expresión se volvió aún más oscura. Después de regresar, Calvino investigó la causa de mi muerte. Aquella noche, me sentía mal y fui a la farmacia a comprar medicinas. Ryan, conduciendo ebrio, pasó a toda velocidad y me atropelló, dejándome destrozada. Luego huyó. Mi cuerpo quedó tendido en la fría carretera durante toda la noche. Esa noche llovió con fuerza. Mis heridas se hincharon y se volvieron pálidas por el agua. Cuando un transeúnte madrugador me vio, quedó aterrorizado. Calvino, al leer esos informes, lloró desconsoladamente, repitiendo una y otra vez, lo siento. Un odio profundo lo envolvió, y por eso su venganza fue tan feroz, tan sin importar el costo. ¿Qué dijiste? ¿Elena murió? Regina se estremeció al escuchar eso. ¿No lo sabías? Quien la mató fue tu querido primo Ryan. Él, imposible. Puede ser problemático, pero no mataría a nadie. De repente recordó algo. Hace 2 años, la persona a la que atropelló fue. Regina nunca había tenido buena opinión de ese primo. Bebía, apostaba, frecuentaba prostitutas, hacía de todo. En aquel entonces, después de atropellar a alguien, acudió a ella para ver si podía conseguir que el famoso abogado Sao, cercano a la familia de Calvino, lo defendiera. Ella ni siquiera investigó el asunto en detalle, simplemente se lo mencionó a Calvino. Gracias a la intervención de Calvino, el abogado Sao aceptó el caso. Al final, su primo solo pagó una gran suma de dinero y evitó la cárcel, y ella no volvió a preocuparse por el asunto. Regina nunca supo que la persona que su primo había matado era Elena. Una voz casi demoníaca sonó junto a su oído. Regina, ¿cómo quieres que los deje ir? Calvino metió el cuchillo en el bolsillo de Regina. A través de la tela fina, el frío de la hoja le erizó la piel. Luego, Calvino se fue. Regina, como si volviera a la vida, respiró profundamente una y otra vez. Su rostro estaba extremadamente pálido. Antes de irse, Calvino dejó una frase. Regina, esto es solo el comienzo. Capítulo 20. Regina quebró rápidamente y quedó endeudada con una enorme suma de dinero. Aquella familia adinerada que hasta hace poco brillaba con todo su esplendor, de repente se convirtió en objeto de desprecio. Huyendo de un lugar a otro, Ryan, malcriado por su familia, no solo había cometido el delito de conducir ebrio y matar a alguien, pero su familia siempre había pagado para encubrir sus crímenes, por lo que nunca había sido castigado por la ley. Después de reunir pruebas de los delitos de Ryan, Calvino denunció rápidamente a la policía. Por desgracia, Ryan recibió aviso y se escondió con antelación, por lo que la policía no pudo encontrarlo. Las empresas de aquellos hermanos de Calvino también sufrieron grandes pérdidas. En la alta sociedad, rara vez hay un solo hijo. Para que Calvino levantara la mano, los padres de esos amigos le aseguraron que no permitirían que esos hijos heredaran las empresas familiares. Solo entonces Calvino se detuvo. Aquellos jóvenes ricos que antes eran arrogantes y se burlaban de mí, al perder su estatus de herederos, pasaban los días ahogando sus penas en alcohol y se convirtieron en objeto de burla. Después de hacer todo esto, Calvino volvió a buscar a Oberón. ¿Dónde está enterrada Elena? Oberón lo miró con frialdad. Calvino, ¿crees que haciendo todo esto Elena te perdonará? ¿Qué podrás ir a verla con la conciencia tranquila? Aquellas palabras tocaron algo en Calvino. Desvió la mirada. Solo quiero decirle, lo siento. No hace falta. Ya está muerta. ¿De qué sirve que le pidas perdón? Por más que Oberón hablara con frialdad, Calvino seguía tratándolo con cortesía. Sé que, a tus ojos, la traté mal. La voz de Calvino era áspera, pero de verdad la amaba, solo que no sabía cómo amarla. Los padres de Calvino habían sido una pareja envidiada por todos. Crecieron juntos desde niños y terminaron naturalmente juntos. En su recuerdo, su padre amaba profundamente a su madre, pero un día, de repente, su madre se cansó de esa relación. Anhelaba la pasión y se enamoró de un hombre mujeriego. Aunque ese hombre trataba el amor como un juego y la mantenía en incertidumbre, ella lo aceptaba con gusto. Decía que eso era el amor, doloroso, pero irresistible. Pero para su padre, solo quedaba el sufrimiento. Un hombre que nunca fumaba empezó a fumar sin parar. Pasaba noches enteras sin dormir, suplicándole sin dignidad que se quedara. La madre, decidida a estar con ese hombre, trataba al padre con frialdad, reprochándole haber retrasado su felicidad. Solo cuando el mujeriego la hería y ella volvía buscando consuelo,
mostraba un poco de amabilidad, pero en cuanto él volvía a tratarla bien, ella ignoraba las súplicas del padre y se lanzaba de nuevo a sus brazos. Era una relación completamente retorcida. La infancia de Calvino estuvo llena de una falsa apariencia de cariño y discusiones interminables. Al final, su padre no pudo soportarlo más. Delante de Calvino, mató a su madre y a ese hombre. Le dijo: Calvino, nunca ames a alguien sin reservas. Saldrás herido. Quien es amado sin medida, abusará de tu amor y nunca lo valorará. Si quieres estar con alguien para siempre, debes amar con reservas. Luego, delante de él, su padre se lanzó desde lo alto. En su recuerdo, aquel padre amable se volvió grotesco y aterrador, con el cerebro esparcido por el suelo y las extremidades torcidas de forma antinatural. Las palabras de su padre se convirtieron en una maldición que lo perseguía constantemente. Huérfano, Calvino se sentía profundamente solo y ansiaba tener amigos. Trataba muy bien a sus amigos. Cualquier cosa que quisieran, él se la compraba. Pero una vez, en el baño, escuchó su conversación desde un cubículo. De verdad, Calvino es insoportable, como un parásito pegajoso. Va a donde vamos nosotros. Mañana iremos al parque de atracciones. Mejor no le digamos nada. Vale. Capítulo 21. Calvino se quedó paralizado. Claramente, en la clase de educación física anterior, cuando habían aceptado las bebidas que él les compró, todavía le sonreían y decían: Calvino, eres nuestro buen amigo. Siempre jugaremos juntos. Pero Calvino empezó a volverse frío con ellos. Dejó de darles todo. Aquellos amigos que originalmente pensaban ignorarlo, comenzaron a acercarse a él con entusiasmo. Cuando de vez en cuando les compraba algo que querían, se mostraban extremadamente agradecidos. Le rodeaban los hombros y volvían a decir: Calvino, eres nuestro buen amigo. Siempre jugaremos juntos. No era como antes, cuando él les daba todo lo que pedían y ellos apenas lo agradecían. En ese momento, Calvino pensó: padre, tenías razón. Ese tipo de situaciones no ocurrió solo una vez. Calvino estaba demasiado solo. Incluso iba todos los días, sin importar el clima, a alimentar a un gato callejero que rondaba su casa. Sentía que ese gato era como él, abandonado por el mundo, sin nadie que lo amara. El gato huía en cuanto lo veía. Solo comía la comida cuando él se alejaba. Una vez, logró acercarse por fin, pero apenas tocó su suave pelaje, el gato lo arañó sin dudar. Calvino se enfadó y dejó de prestarle atención durante varios días. Un día, al despertar, escuchó ruido en la ventana. La abrió. El gato estaba allí, sobre el alféizar, con un ratón bajo la pata. Le maulló, frotándose contra el dorso de su mano, como si estuviera mimándolo o intentando agradarle. Luego empujó el ratón muerto hacia él, como si fuera un regalo de disculpa. Calvino observó la escena sin expresión y pensó: padre, otra vez tenías razón. Amar con reserva es la única forma de obtener lo que deseas. Oberon curvó los labios. Entonces, ¿estás diciendo que deliberadamente te alejaste de Elena cuando más te necesitaba? Calvino respondió: cuanto más cálido era el momento, más miedo sentía. Mis padres eran tan cercanos. Y sin embargo, de repente, mi madre dijo que estaba cansada. Dejó a mi padre y se lanzó a los brazos de otro hombre. A veces, Calvino dormía abrazándome, en mitad de la noche. Ocasionalmente soñaba con el rostro retorcido y aterrador de su padre, sonriendo de forma siniestra. Calvino, no olvides mis palabras. Nunca ames a alguien sin reservas. Te hará daño. Si quieres tenerla para siempre, debes ser como el sol. No puedes acercarte a ella. Debes hacer que siempre te persiga. Se despertaba en mitad de la noche, y se quedaba mirando largo rato a mi lado. Yo lo abrazaba, dependiente, tranquila y feliz. Debería haber sido una escena cálida, pero él pensaba: ¿cuánto tiempo podré tenerla así? ¿Y si algún día respondo a este amor, y ella siente que no es gran cosa? ¿Y si, al final, como mi madre, deja de valorar lo que tiene y busca a otro? Así que Calvino eligió ser el sol, hacer que yo siempre lo persiguiera. En cuanto a Regina, Calvino no sentía nada por ella como mujer. Simplemente, siempre aparecía en momentos muy precisos, casi siempre en los momentos más cálidos entre nosotros, cuando él más deseaba corresponder a mi amor. Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba el cuerpo retorcido de su padre, las burlas de sus antiguos compañeros, y el arañazo del gato. Las palabras de su padre resonaban constantemente: Calvino, si quieres estar con alguien para siempre, debes amar con reserva. Así que eligió alejarse. Mientras amara con reserva, yo seguiría persiguiéndolo y estaríamos juntos para siempre. Eso era lo que él creía. Calvino dijo: no pensé que ella también se cansaría. Yo nunca imaginé que Calvino me amara. Es absurdo, porque temía perderme.
Decidió empujarme una y otra vez, obligándome a perseguirlo. Pero ¿por qué no pensó que yo me enamoré de él? Porque aquella vez que caí al agua, ¿fue él quien me salvó? Yo amaba el calor que alguna vez me dio, no sus palabras frías. En el fondo, él siempre fue egoísta, para retenerme. Ignoró por completo mi dolor. Oberon soltó una carcajada. Eres un idiota. ¿Qué sol ni qué nada? Eres un iceberg. Cuanto más te acercas, más daño haces. Su expresión era fría. Si Elena no te hubiera amado, nadie habría aguantado tanto tiempo. Eso significa que la heriste durante 6 o 7 años. Calvino, eres un completo idiota. Oberon lo insultó sin piedad y lo echó de la casa. Calvino, sin obtener ninguna noticia sobre mí, solo pudo mandar a sus subordinados a investigar. Capítulo 22. Calvino no encontró dónde estaba mi tumba, pero, por casualidad, descubrió todo el proceso de mi relación con Oberon. Oberon tenía un blog desconocido para todos, donde registraba su vida de forma casual. Después, con mi entrada en su vida, mi presencia apareció cada vez más en ese blog. Al leer esas publicaciones, los recuerdos que había perdido comenzaron a regresar poco a poco. En mi vida, me encontré con gente horrible, y también con una buena persona algo tonta. Así fue como conocí a Oberon por primera vez. Hace 6 años, viajé con Calvino. Recibió una llamada de Regina y se fue, dejándome sola para que disfrutara. Me sentía abatida y terminé frente a la puerta de un bar. Vi a varios hombres sacar a un chico joven y tirarlo fuera. El chico tenía la cara hinchada y el cuerpo lleno de heridas. Si vuelves a causar problemas, te mato a golpes, amenazó uno de los hombres. El chico se levantó del suelo. Trabajé aquí 1 mes. Tienen que pagarme lo que me corresponde. El hombre se burló. Parece que no te han golpeado suficiente. El chico, con mirada obstinada, volvió a lanzarse hacia el bar, decidido a recuperar su salario. Los hombres lo detuvieron y volvieron a golpearlo. Él intentó defenderse, pero no era rival. Había muchos transeúntes mirando, incluso algunos grabando con sus móviles, pero nadie intervenía. El chico volvió a ser arrojado fuera. Se levantó de nuevo, intentando otra vez reclamar su dinero. Lo detuve. No vayas. Solo te golpearán otra vez y no conseguirás nada. El chico me miró con frialdad, con burla en los ojos, como si dijera que mis palabras sonaban bonitas, pero no resolvían nada. ¿Cuánto te deben? Yo te lo doy. El chico rebelde se quedó atónito. Luego dijo, con rigidez, es dinero que me deben ellos. No tiene nada que ver contigo. Pude ver que tenía mucho orgullo, pero también que necesitaba el dinero. Justo necesito un acompañante de viaje. Este dinero es para contratarte. Solo entonces aceptó el dinero. Antes de irse, dijo, Oberon, ese es mi nombre. Una buena persona tonta es fácil de engañar. Acababa de llegar a la ciudad. Me robaron el dinero y no tenía nada. Trabajé 1 mes y ni siquiera me pagaron. ¿Cómo iba a saber qué lugares eran divertidos? Todo lo saqué de internet. Y aún así, ella me elogió, diciendo que hacía muy bien el trabajo de acompañante. Yo solo quería aprovechar para comer bien. Desde que llegué, no había tenido ni una buena comida. Esa buena persona tonta era realmente buena. Cuando sonreía, era hermosa, con un pequeño hoyuelo en la mejilla. Cuando la veía triste, yo también me sentía mal. ¿Qué otros lugares divertidos hay en esta ciudad? Quiero que esté feliz todos los días. Al final se alegró. No fue en vano quedarme despierto toda la noche buscando guías y preguntando a locales. No pude evitar reír. Así que, al principio, Oberon insistió en ser mi acompañante solo para comer gratis. Yo, en ese entonces, solo puse una excusa para que aceptara el dinero y dejara de insistir en reclamar su salario y recibir golpes. Pero no esperaba que, al día siguiente, cuando salí del hotel, él ya estuviera esperándome en la puerta. Oberon llevaba una camiseta blanca limpia. Había lavado la sangre de su rostro y mostraba un rostro apuesto. En sus rasgos aún había rebeldía, como un pequeño lobo. Me sorprendí. ¿Qué haces aquí? Soy tu acompañante. Si sales. Claro que tengo que ir contigo. Sabía lo que iba a preguntar. La gente que va a ese bar suele hospedarse en este hotel. Dije, no hace falta. Y Oberon frunció el ceño, preguntando si nunca había pensado realmente en contratarlo. Si el dinero era solo una limosna por compasión. Vi que tenía mucho orgullo, y temí que, si lo admitía, me devolvería el dinero y volvería al bar a exigir su sueldo, recibiendo más golpes. Así que lo negué, y así, se convirtió en mi acompañante. En aquel entonces, incluso pensé que Oberon era muy organizado. Me preguntó si prefería comida o paisajes, diciendo que había preparado varias opciones durante la noche. Resulta que todas esas guías las había encontrado en internet. Sin Calvino, no tenía mucho interés en nada, así que dejé que Oberon decidiera, y él me llevó a muchos lugares. Cada salida era como abrir una caja sorpresa.
A veces había imprevistos, a veces sorpresas. Fueron días extremadamente felices y libres. No tenía que pensar en nada, solo disfrutar. Los jóvenes saben divertirse, cosas que antes no me atrevía a probar. Las probé todas. Por ejemplo, el puenting, mientras el cuerpo caía. El alma se sentía libre. También, en una playa desierta, esperamos en silencio el amanecer. Capítulo 23. Cuando desperté, estaba apoyada en el hombro de Oberón. El sol calentaba suavemente mi rostro, y en el suelo había latas de cerveza esparcidas. No vimos el amanecer, pero no me arrepentí. Recuerdo vagamente que la noche anterior a intentar ver el amanecer, bebí mucho alcohol y grité hacia el mar, liberando mis frustraciones. Oberón dijo que parecía una loca, y lo obligué a gritar conmigo. Fruncía el ceño con impaciencia, pero aún así lo hizo. Incluso gritó más fuerte que yo. Sabía que la vida del chico tampoco había sido fácil. El último día, Oberón me llevó a ver el atardecer. Me senté en el asiento trasero de su pequeña motocicleta. Su camiseta blanca ondeaba inflada por el viento, y yo abrí los brazos como si tuviera alas, como un pájaro libre. Justo cuando estábamos a punto de llegar al mar, Calvino me llamó. Dijo que había regresado y que continuaríamos nuestro viaje. Me puse muy contenta y le pedí a Oberón que diera la vuelta para llevarme de regreso al hotel, probablemente porque el viaje se vio interrumpido. Su tono sonaba algo apagado. ¿Tienes marido? Sonreí con incredulidad. ¿Te parece raro? Ya tengo esta edad. No es digno de ti. Ni siquiera lo has visto. ¿Cómo sabes que no es digno de mí? Es muy bueno. De hecho, fui yo quien lo conquistó. Porque no eres feliz. No esperaba que el chico fuera tan perceptivo. Sonreí y dije, algún día todo mejorará, cuando logre calentar el corazón de Calvino, como si fuera una piedra fría. Naturalmente seré feliz. Más tarde comprendí que solo después de dejar a Calvino encontré la verdadera felicidad y liberación. Cuando Oberón se despidió de mí, me metió en secreto una pulsera en el bolsillo. Esa pulsera la vimos juntos en un mercado. Me gustó mucho, pero en ese momento no tenía suficiente dinero. Al día siguiente volvimos a buscar el puesto, pero el vendedor ya no estaba. No esperaba que él la hubiera conseguido y me la regalara en secreto. En mi memoria, esa pulsera prácticamente fue el pago que le di por acompañarme. Ese tipo, en su blog, dijo que soy fácil de engañar, pero el más tonto fue él, que me acompañó durante tanto tiempo, y el dinero que recibió por acompañarme. Al final lo gastó en mí. Trabajó gratis otra vez. Seguí leyendo el blog. Nada interesante. Me fui. Resulta que Oberón se había escapado de casa y había llegado a esta ciudad. La situación en su familia era caótica. Sus padres se habían casado por conveniencia. Cada uno tenía su verdadero amor, y también hijos. Mantenían una paz superficial, cada uno viviendo su propia vida, hasta que un día, sus padres empezaron a pelear por el divorcio, y ninguno quiso quedarse con Oberón. Oberón estaba en plena etapa rebelde, así que decidió irse de casa. No tuvo mucha suerte, apenas salió de la estación. Le robaron el dinero. Aún así, se mantuvo firme y no regresó. Encontró trabajo en un bar donde le daban comida y alojamiento. Era un bar sin escrúpulos. Trabajó gratis durante un mes y además recibió una golpiza. No fue hasta que me conoció que su vida dejó de ser tan difícil, y pudo disfrutar de verdad por una vez. Para él, aquellos días también fueron muy felices. Poco después de que me fui, él regresó a casa. Sus padres eran irresponsables, pero sus abuelos paternos y maternos lo querían mucho. Lo llevaron con ellos y comenzaron a formarlo como heredero. Durante ese tiempo, Oberón siguió registrando su vida. 2 años después, volví a aparecer en su blog. Fui a verla en secreto. No estaba bien. ¿Ese hombre está ciego? Si fuera yo, la cuidaría como se merece. Ojalá la hubiera conocido 2 años antes. Se ha divorciado. Nos vimos. Sigue siendo tan dulce. Tuvimos citas. Nos besamos. ¿Beso fatal? ¿Le habré parecido mal? Tengo que ir al extranjero para una competencia. 1 mes de entrenamiento cerrado. Me cuesta mucho separarme de ella. Cuando vuelva, le propondré matrimonio. Última entrada, si hay una próxima vida, quiero volver a estar con Elena. Ojalá sea unos años mayor que ella, para poder cuidarla mejor. Capítulo 24. Y ahí terminaban los registros. Calculé las fechas. Yo había muerto justo durante el periodo en que él estaba entrenando en el extranjero. Cuando regresó, yo llevaba más de medio mes muerta por un accidente de tráfico, y mi cuerpo ya había sido reducido a cenizas. Una tristeza inmensa me ahogó, en un rincón donde no había nadie. El chico había pasado años esforzándose para que ese amor secreto floreciera y diera fruto, pero justo cuando, lleno de ilusión, se preparaba para proponer matrimonio, el fruto cayó de la rama y se pudrió. Ni siquiera pudo verme por última vez.
Lo único que Oberón pudo hacer fue pagar una gran suma a mis padres para comprar la casa en la que yo vivía antes, y enterrar mis cenizas en el lugar que eligió para mí. Se quedó viviendo en la casa donde habíamos estado juntos, cocinando la sopa que yo solía hacer, recordando una y otra vez nuestro pasado. Se quedó atrapado en un pasado donde yo existía. La vida que debería haber sido feliz para él, también quedó en pausa. En su corazón solo quedaba una cosa, la venganza, a diferencia de mi tristeza. Cuando Calvino vio los momentos dulces que Oberón y yo habíamos compartido, su rostro se volvió pálido, extremadamente feo. Después de un rato, incluso escupió una bocanada de sangre, con los ojos enrojecidos. Dijo, así que fui yo quien, paso a paso, empujó a Elena hacia Oberón. Así que ver a la persona que amas llevándose tan bien con alguien más, duele tanto. Riendo y llorando al mismo tiempo, dijo, Elena, me equivoqué, de verdad me equivoqué. Oberón tenía razón. Realmente soy un idiota. Una disculpa tardía no me servía de nada. En ese momento, lo único que quería era volver al lado de Oberón y mirarlo bien. No lo entendía. La persona a la que amo es Oberón. Entonces, ¿por qué el destino me ató a Calvino? Calvino volvió a encerrarse en la casa, bebiendo sin parar día y noche. Bebió hasta provocarse una hemorragia gástrica y terminó en el hospital. La señora Wu fue varias veces a persuadirlo. Si sigues así, tarde o temprano te beberás hasta la muerte. Morir tampoco está mal, quizá así pueda ver a Elena. La señora Wu negó con la cabeza y suspiró. Si hubieras sabido que acabaría así, ¿para qué hiciste todo aquello? Durante ese tiempo, mi padre llamó a Calvino. Yerno, ¿este mes se te olvidó transferirme el dinero? Me quedé sorprendida. ¿Cómo era posible que Calvino estuviera en contacto con mi padre? Mi relación con mi familia siempre había sido pésima. Mi madre murió muy pronto. Mi padre se volvió a casar enseguida y tuvo un hijo con otra mujer. En mi familia había una fuerte preferencia por los hijos varones. Desde pequeña, solo recibía golpes y regaños, y todas las tareas domésticas recaían en mí. Cuando logré entrar a la secundaria, quisieron que abandonara los estudios para trabajar. No les hice caso. Gracias a becas y trabajos a tiempo parcial, conseguí estudiar hasta la universidad. Después de graduarme, quisieron que me casara para obtener dinero de la dote. Tampoco acepté. Entonces dijeron que criarme había sido muy difícil y exigieron que les entregara 2/3 de mi salario cada mes. Me negué otra vez. Entonces fueron a armar escándalo frente a mi empresa, hasta el punto de afectar mi trabajo. No tuve más opción que mudarme a otra ciudad y cambiar todos mis datos de contacto. Solo entonces mi vida volvió a la tranquilidad. Pensé que me había librado de ellos, pero ahora parecía que no era así. Mi familia, como verdaderos parásitos, ya conocía mi dirección desde hacía tiempo. Fue Calvino quien, en secreto, les dio dinero para mantenerlos alejados, y por eso no vinieron a molestarme. Miré a Calvino con sentimientos encontrados. En apariencia me hacía daño constantemente, pero en secreto hacía todo esto por mí. ¿Para qué hacía algo así? Con expresión fría, Calvino respondió a mi padre. Elena ya está muerta. Nunca más podrán molestarla. Dime, ¿tiene sentido que siga dándote dinero? ¿Qué? ¿Elena ha muerto? Deja de fingir. Ya investigué todo. Ryan les dio 2 millones. Y ustedes aceptaron resolver el asunto en privado sin exigir justicia por su muerte. O mejor dicho, nunca pensaron en hacer justicia por ella. Fingieron indignación solo para obtener más compensación. Mi padre respondió con torpeza. La muerte de Elena también nos duele, pero tenemos que vivir. La criamos durante tantos años. Fue muy duro, es justo recibir una compensación. Calvino soltó una risa fría. ¿Criarla durante tantos años? ¿Cómo se atreven a decir eso? No son más que unos parásitos que la explotaban constantemente. Si no quieres dar el dinero, olvídalo. Al ver que no podía sacar ningún beneficio de Calvino, mi padre colgó el teléfono enfadado. Capítulo 25. Pero Calvino no estaba dispuesto a dejarlos ir tan fácilmente. En el mundo de los negocios era decisivo y despiadado. Enfrentarse a la familia de mi padre basura era algo aún más sencillo para él. Se animó un poco. Bebió un tazón de gachas y luego dio instrucciones a sus subordinados para encargarse de varios asuntos. En menos de 2 días, mi padre basura llamó furioso. Fuiste tú, ¿verdad? Todo el dinero de mi familia fue estafado y ahora estamos llenos de deudas. La voz de Calvino era fría. Si te estafaron, ve a la policía. ¿Para qué me llamas a mí? Tú. Nos engañaron con la excusa de una inversión. La policía dice que invertir tiene riesgos y no quieren intervenir. Tú ya habías calculado esto, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Sabes que ahora ni siquiera tenemos casa? Calvino no tuvo paciencia para escuchar sus quejas y lo interrumpió. Esto es lo que te mereces. Todos estos años. ¿Cuánto dinero te llevaste de mí?
Después de la muerte de Elena, vendiste su casa y recibiste una gran compensación. ¿Y cómo la trataste? Ni siquiera fuiste capaz de comprarle una tumba. La enterraste en un montículo cualquiera, donde cualquiera que pasara podía pisarla. Más tarde, Oberón lo descubrió, me enterró en otro lugar, y aún así mi familia le extorsionó una gran suma de dinero. Del otro lado, mi padre basura intentaba decir algo más, pero Calvino ya había colgado. Sin un objetivo para vengarse, Calvino volvió a beber sin parar día y noche. Se fue consumiendo visiblemente, ojos inyectados en sangre, delgado como un esqueleto, como si una ráfaga de viento pudiera derribarlo. La señora Wu, al verlo así, casi lloró. Hijo, ¿quieres morir? Si Elena aún viviera, no querría verte así. Elena ya está muerta. Calvino dio un trago y sonrió amargamente. Incluso si estuviera viva, ya no me querría, tiene a otro hombre. Los días pasaban, y Calvino se debilitaba cada vez más. Una noche, salió a comprar alcohol. De pronto, un hombre saltó desde unos arbustos y lo tomó como rehén. A su lado estaba Regina. El hombre tenía una larga cicatriz en el rostro, no era otro que Ryan, prófugo. Estaba harto de vivir escondido, y Regina también estaba cansada de la pobreza. Ambos se pusieron de acuerdo para secuestrar a Calvino y pedir un gran rescate, pero no contaban con que Calvino ya no quería vivir. Cuando vio al responsable de mi muerte, sus ojos se llenaron de odio. Se enfrentó a Ryan, incluso cuando la punta del cuchillo apuntaba a su pecho. Más tarde, los guardias de seguridad, alertados por el ruido, llegaron y capturaron a Ryan y Regina. Ese día llovía con fuerza. Igual que el día en que morí, Calvino yacía en un charco de sangre, con una sonrisa de alivio en el rostro. Todos pensaron que no sobreviviría, incluso él mismo lo creía, pero aún así sobrevivió, aunque quedó mucho más débil. Al dar 2 pasos ya empezaba a toser. Cuando abrió los ojos en la habitación del hospital, su expresión era de dolor, como si se preguntara por qué seguía vivo. Había desarrollado un fuerte rechazo hacia la vida. Gracias a las maniobras de Calvino, Ryan y Regina pasarían el resto de sus vidas en prisión. La señora Wu sentía que Calvino había tenido demasiadas desgracias últimamente, así que fue especialmente a conseguirle un amuleto de protección. En cuanto ese amuleto fue colgado en el cuerpo de Calvino, sentí un fuerte rechazo. Probablemente me consideraba una entidad maligna y trataba de expulsarme. Y tenía sentido. Soy un fantasma, aunque nunca hice daño a nadie. Sigo siendo algo impuro. Gracias a ese amuleto, obtuve libertad. Miré a Calvino, que estaba sentado junto a la ventana, y sin volver la cabeza, me dirigí hacia el hogar que una vez fue mío. Capítulo 26. Por fin volví a ver a Oberón, el amor de mi vida. Lo abracé, pero mi cuerpo atravesó el suyo. De tan feliz que estaba, olvidé que ya había muerto, que él era un amor al que ya no podía tocar. Un poco abatida, floté hasta quedar frente a él. Mi mirada recorrió lentamente su rostro, delineando cada rasgo, cada detalle de sus ojos y cejas. En su cara ya no quedaban la libertad ni la alegría de antes. En su lugar, había una tristeza que no se disipaba. Él debía haber sido como un águila, volando libre en el cielo, pero mi muerte lo había encerrado en esa habitación cuadrada, de la que nunca podría salir. Oberón seguía limpiando nuestra foto juntos. Todas las personas que te hicieron daño ya han recibido su castigo. ¿Estás feliz? Si lo estás, ¿podrías aparecer en mis sueños? Hace mucho que no sueño contigo. ¿No tienes miedo de que te olvide? Sentí un ardor en los ojos. Olvídame. Solo olvidándome podrás empezar una nueva vida. Pero Oberón no podía oírme. Me arrepentí profundamente de aquel día en que lo detuve cuando iba al bar a cobrar una deuda y terminó siendo golpeado. Mi buena intención, al final, terminó haciéndole daño. Capítulo 27. Oberón ya había tomado el control del negocio familiar. Su vida diaria era sencilla: despertarse, limpiar nuestra foto, y antes de salir al trabajo, decirle a mi imagen: esposa, me voy a trabajar. Al volver, nunca asistía a reuniones. Abría la puerta, forzaba una sonrisa y decía frente a mi foto: esposa, ya regresé. Luego se lavaba las manos y empezaba a cocinar, como si yo aún estuviera viva. Alguna vez esperé que, con el paso del tiempo, Oberón me olvidara. Después de todo, en este mundo hay demasiadas parejas que se traicionan y se separan. Yo ya llevaba 2 años muerta. Él debería haber empezado una nueva vida, pero no lo hizo. Puso su esperanza en una próxima vida. Hacía obras de caridad, donaba dinero a templos. Cada vez que viajaba por trabajo a otra ciudad, iba a visitar los templos más famosos. Y eso que él era quien menos creía en los dioses. Lo recuerdo perfectamente. Cuando éramos jóvenes, en uno de nuestros viajes pasamos por un templo. Yo me arrodillé devotamente ante el Buda,
rezando para que un rosario me protegiera y permitiera que Calvino y yo duráramos para siempre. El joven se rió despreocupadamente. Todo eso es mentira, ¿de verdad crees en eso? Y ahora, Oberon se había convertido en el creyente más devoto. Hacía todo eso solo para pedir una próxima vida incierta. 2 años después, acompañé a Oberon en casa viendo las noticias. La muerte de Calvino estaba siendo reportada por todas partes. Había caído desde el 3er piso, aún sosteniendo una foto mía. El día que murió, nevaba intensamente. Además, era época de Año Nuevo, y los sirvientes de la casa estaban de vacaciones. Cuando regresaron, tropezaron con su cuerpo, enterrado bajo la nieve, y descubrieron que llevaba 3 días muerto. El que alguna vez fue un magnate de los negocios no murió con la gloria de su vida, sino de una forma miserable. Los periodistas dijeron que, borracho, había caído accidentalmente desde el 3er piso, pero Oberon y yo sabíamos la verdad. Fue un suicidio. Eligió el mismo final que su padre, saltar desde un edificio. El destino es cruel. De niño, Calvino presenció con sus propios ojos el suicidio de su padre. Aquello se convirtió en una pesadilla que lo persiguió siempre. Pensó que, siguiendo las palabras de su padre, no caería en el mismo abismo, pero al final, fueron precisamente esas palabras las que lo empujaron por el mismo camino. Una trágica sensación de destino inevitable. Las noticias, abrumadoras, elogiaban el amor profundo de Calvino por mí. Decían que enfermó de amor por mí, que miraba mi foto mientras bebía para ahogar sus penas, y que por eso cayó desde la ventana. Oberon cambió de canal y curvó los labios con desdén. ¿De qué sirve un amor que llega demasiado tarde? Sí, ¿de qué sirve un amor tardío? Todo ya era demasiado tarde. En vida, nunca recibí demasiado amor de Calvino, y después de mi muerte, todo lo que hizo por mí, solo me parecía una actuación solitaria, absurda y entumecida. Capítulo 28. El tiempo pasó volando, en un abrir y cerrar de ojos. Transcurrieron muchos años. Oberon ya no era aquel joven rebelde que yo conocí, sino un anciano de cabello canoso. Pensé que algún día olvidaría lo que sentía por mí y se enamoraría de otra persona. Se casaría, pero no fue así. Siguió solo, trabajando con empeño, donando sin reservas, rezando a dioses en los que antes ni creía. Muchos años después, Oberon murió. En su rostro había una sonrisa de alivio, y en sus manos sostenía mi foto. Parecía convencido de que, después de haber hecho tantas buenas obras, los dioses en el cielo escucharían su deseo, y en la próxima vida nos encontraríamos. Me quedé junto a su cuerpo. Pensaba que, si después de la muerte todos tenemos alma, entonces, cuando él muriera, podríamos vernos una vez más, pero antes de que su alma pudiera separarse de su cuerpo, una fuerza enorme me arrastró hacia atrás. Mi cuerpo se movía sin control, alejándose. Veía como Oberon se iba quedando cada vez más lejos de mí. Con tristeza pensé, ¿es esto el destino? En vida, Oberon no pudo verme por última vez, y ahora que él ha muerto, tampoco puede verme a mí. Oberon, tenías razón. Eso de los dioses, realmente es mentira. Mira, después de tantos años rezando, seguimos sin poder encontrarnos, ni hablar de una próxima vida. En el siguiente instante, entré en un lugar cálido. A mi alrededor había agua tibia. Era muy reconfortante. Cerré los ojos lentamente, y me dormí. Capítulo 29. Hay quienes nacen, y hay quienes mueren. En la sala de partos, nacieron 2 bebés. Sus llantos eran especialmente fuertes. Las 2 madres eran amigas de muchos años y ya habían acordado comprometer a sus hijos desde pequeños. Poco después de dar a luz, comenzaron a hablar por teléfono. He tenido una niña. ¿Y tú? Yo tuve un niño a la 1 de la madrugada. Perfecto. Hacen una buena pareja. Oh, mi hija es 1 hora mayor que tu hijo. Jeje. Quién sabe si los niños de ahora aceptarán un compromiso arreglado. Nosotras somos tan buenas amigas. Seguro que ellos también lo serán. Además, nacieron el mismo día. Yo digo que están destinados el uno al otro.